mi pantalla para ver uno de los tantos ejemplos que vamos a ver respecto a la norma 12, ¿no? Uno, les voy a comentar, ¿no? Acuérdense que las normas contables que ahora han entrado en vigencia con bastante potencia y vigencia, actualmente ya no se trabaja bajo conceptos de un contrato legal, sino sobre conceptos financieros que de repente distan de lo que dicen los contratos normales, ¿no? Uno de estos es la tasa de costo amortizado respecto a IFRS 9, ¿de acuerdo? Miren chicos, la norma contable te dice que cuando tú tienes una transacción donde tienes costos incorporados a obtener la deuda, ¿de acuerdo? Estos costos de transacción se tienen que presentar netos. Sin embargo, los bancos cuando te suelen entregar el valor de la deuda obtenida, no cumplen o no hacen los contratos o los cronogramas de pago en base a lo que te dice la IFRS, sino en función a los conceptos legales. ¿Ya? Hay deudas financieras que tienen costos de transacción. Esos costos de transacción son costos de apertura o costos administrativos que los bancos desembolsan para desarrollar y ejecutar la deuda. Entonces, este es un ejemplo muy simpático, ¿ya? Que valgan verdades, te dicen, oye, yo tengo una deuda de 200.000 con un costo de deuda de 2.000 y lo que hace el banco simplemente agarra y dice, ya, yo te estoy prestando 200.000 en teoría y estos son los pagos de capital que tú me tienes que hacer o las cuotas y te determina la TIR, ¿no? La tasa interna de rendimiento. Lo que hacen la mayoría de los departamentos de contabilidad que no aplican correctamente las IFRS, registran el valor de la caja porque lo que te dan como deuda es los 2.000 menos los 200, que es los costos de estructuración, que es lo que te entra en caja. Registran un cargo diferido, ¿ya? Y dicen que su deuda es 200. En materia de normas contables o IFRS, el registro contable es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que se obtiene es un valor neto, la caja, y por tanto la caja tiene que reflejar el valor de la deuda. Entonces la deuda debería ser 198 y no 2.000. Ahora, cuando te dan el cronograma de deuda, ¿no? El banco te dice ya, 200 por 6%, el pago de capital, la amortización de los 200 menos la tasa de interés menos los costos de capital, y así comienzan a hacerte tu cronograma de deuda. Uno, profesor, ¿y qué hacen con el costo de transacción? Lo que hacen la mayoría de los departamentos de contabilidad que no aplican correctamente la IFRS 9 es que el costo de transacción lo distribuyen sistemáticamente como devengo en el resultado. Entonces, si yo sumo interés bajo la tasa efectiva, ¿no? Más los costos de transacción, yo devengo estos valores en los resultados. Ahora vayamos a ver cómo se hace la contabilización basada en IFRS 9, ¿no? Entonces, bajo IFRS 9 yo tengo un capital de 200, tengo un concepto de 2.000 y eso me genera 198.000 en 4 anualidades. Y yo determino mi tasa interna de rendimiento, que porque la IFRS 9 te dice que la medición de los pasivos financieros al costo amortizado se determina utilizando la técnica de la tasa efectiva, ¿no? Entonces la tasa efectiva para mí no es 6%, sino 6,44. Entonces mi valor del capital es 198 y no 2.000. Entonces acá tengo el valor de la tasa, multiplico por la tasa, este es el pago de capital y este es el costo amortizado. Ese es el costo amortizado total, lo llevo a 1, excelente. Mi cuadro de amortización está ahí. El registro contable, 198, caja, 44, deuda a largo plazo y tal, 120. Ese es el registro contable bajo IFRS 9. Luego viene el devengamiento, ¿no? Que está el pago, el gasto financiero y la caja. Sencillo. Yo no registro un costo diferido, ¿no? En otras palabras, ya tengo bajo NIS 9 cuánto es el valor de los gastos financieros.
Profesor, ¿para qué me explica esto? Porque esto va a tener una implicancia en el concepto de la NIC 12 que ahorita vamos a ver. Entonces ya tengo un gasto financiero bajo NIF de 12.000, 9.000, 6.000 y 3.000. Profesor, no le creo, compárelo con lo que dice el banco. Esto es lo que te da el banco y esto es lo que hace un experto en normas internacionales de información financiera. Lo compara, ahí está. Entonces, ¿qué he hecho? He subestimado el resultado o sobreestimado el resultado los 2 primeros años, subestimado y el efecto es 1, miren. O sea, es el corte. Ahora, profesor, ¿qué incidencia esto tiene en los aspectos fiscales, en renta? Tiene mucho que ver, porque esto te genera impuestos diferidos. Esto es lo que van a aprender conmigo. Obviamente, le voy a dar la noción de las IFRS y también lo que dice los impuestos diferidos basados en normas. Porque si tú de acá en adelante adecuas estados financieros bajo NIF, full, ¿de acuerdo? Full, vas a tener que practicar mucho el concepto de los impuestos diferidos, porque a medida de que tú vayas haciendo estados financieros bajo normas internacionales de información financiera, tu contabilidad se va a volver una contabilidad muy técnica que no necesariamente va a cumplir los conceptos fiscales. La norma 12 en su párrafo 5 te dice, compara bajo el método del balance, haz tu balance financiero y un balance fiscal. Miren qué bonito. Deuda valor razonable. La deuda al valor razonable, según mi cronograma IFRS 153.033. La deuda, según la balanza fiscal es lo que dice el contrato. Ahí está, 154.280. Qué bonito. La diferencia temporaria es 1.249, que multiplicado por el 29.5, como quieran llamarlo, 30%, me da 375. ¿De acuerdo? Este 1.249 vendría a ser la diferencia entre los gastos financieros o los costos financieros que yo estoy tomando. Ahora, al año 2, igual, ¿no? Mido mi, mido mi deuda, aunque está 105.171, con mi deuda, según mi cronograma, 105.821. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi pasivo se está liquidando, ahí están los 650, por el 30%, 195. Deuda al valor razonable en el mes 3, ahí están los 54. Y mi deuda valor razonable, según mi balanza fiscal, 54.452. Entonces, ¿qué me dice? Tengo una horaria, 30%. Al final, las deudas a valor razonable se igualan, 0, ya no tengo pasivo por pagar, y según mi contrato yo tampoco no tengo pasivo por pagar, se vuelve 0. Entonces, el pasivo se revierte. Entonces, ¿qué esto que me debe decir? Yo tengo un efecto de 180, 127 y 68. Entonces, yo tengo un registro de pasivo inicial, ¿no? Registro un gasto y un pasivo por impuesto a la renta diferido. En el año 2 le voy a dar una vuelta al pasivo porque se nota que lo estoy liquidando, por eso mi pasivo va disminuyendo. Entonces, ¿qué me dice? Que lo voy liquidando. Entonces, ¿qué hago? Cargo el pasivo con abono ingreso o impuesto a las ganancias. Ahí va. En el año 3 cargo un pasivo, abono resultados, impuesto a las ganancias, están los 127. Y por último, el cuarto año, abono el pasivo con abono resultados. Y con eso, el pasivo diferido se realiza. El efecto en resultados, para que los que les gusta conciliar, a mí también me gusta conciliar, acá está el gasto según NIF 9, según mi cronograma, ahí está. Gasto financiero, 12, 9, 6, 3, 4, 92. Acá está, 12, 9, 6, esto es lo que dice mi cronograma de deuda basado en IFRS 9. Según contrato, agarro lo que dice el contrato, 12, 9, 6 y 3. Acá está.
12,963. Tiene un costo de transacción de 2, ¿de acuerdo? Entonces, en la declaración de renta, yo voy a tener, ¿no?, que deducirme, porque lo que me dicen las normas contables y las normas tributarias, bajo una resolución del Tribunal Fiscal, cuando tú has hecho una valorización de tu pasivo financiero basado en NIC 39 o IFRS 9 utilizando la técnica de la tasa efectiva, el costo de transacción tú te lo puedes deducir en el primer año, si realmente lo pagaste. Y como lo pagaste, te genera una deducción. Por tal motivo, ¿no?, yo tengo en el resultado contable 12.751 y en el resultado tributario 14. Por tal motivo me voy a permitir una deducción de 1.249, que multiplico con los 30 y están los 375. Estos 375 no era el pasivo diferido que me reconocía, ahí está, probado. En el año 2, para que vean cómo es la técnica del método del pasivo cuando sabes normas contables y lo mezclas con conceptos tributarios. El gasto financiero 9.855, están los 9.855. ¿Cuánto es el límite que me dice el contrato basado en resultados? 9.257. Excelente, profe. ¿Cómo lo está haciendo? Acá está el gasto financiero NIS 9, 9.257, el gasto según contrato. ¿Qué me dice? Me voy a hacer un reparo, pues. ¿Por qué? Porque en el gasto solamente la administración tributaria me va a valer hasta 9.257. ¿Qué hago con el resto? Lo reparo. Entonces esto me dice que 180 se recupera. Y eso no es lo que estoy haciendo acá. Ahí está. Por eso le doy vuelta al pasivo. Miren qué bonito cómo concilia el pasivo por impuesto a la renta diferido basado en el método del balance con el resultado. El gasto 3, ahí está, 6.773 es el gasto, según contrato, 6.349. ¿Qué me quiere decir? Que la zona solamente me va a aceptar el límite del gasto hasta lo que yo dice el contrato. Entonces acá está, no hago más, me reparo 424. Multiplicado por el 30 están los 127. Este número lo conozco, sí, profe, están los 127. Que se aplicó y se generó un ingreso. Y por último, los 3.492, ¿no?, lo comparo con lo que dice el contrato, 3.267. 3.492. Entonces, ¿qué le me dice la SUNAT? No, yo solamente te voy a aceptar hasta 3.277. Lo demás te reparas. Ahí está, me reparo. Entonces, multiplicado por los 68, ahí está. Sumo, me consumí, lo apliqué todo el efecto del pasivo diferido que me generé y en la declaración de renta lo apliqué. Esto es lo que van a aprender. Nada de conceptos distintos a lo que te dice la norma contable. Hice mi balance financiero, hice mi balance fiscal, determiné mis diferencias temporarias, comparando los saldos contables, tributario, determiné los conceptos de las diferencias temporarias y luego lo concilié con lo que normalmente hacen los profesionales contables que no saben IFRS, sino determinan los conceptos del impuesto diferido basado en los resultados. Al final concilia, sí concilia, ¿sí? Se está demostrando, pero el método del pasivo o el método del balance es lo que te dice la norma 12 y es lo que te dice cómo se determinan las diferencias temporales. Lo otro simplemente lo utilicé como un efecto de prueba ácida para verificar que la aplicación de los resultados como consecuencia de esta transacción basada en IFRS 9 y tomando en consideración lo que te dicen las aplicaciones tributarias concilia. Entonces, esta es la técnica que yo les voy a enseñar con diversos casos prácticos para que lo puedan tomar en consideración y se vuelvan ustedes, en base a este material que ustedes se les va a poner a disposición, sepan o se quiten las dudas de que, o el miedo de que los impuestos diferidos no se calculan en función a la ganancia o pérdida o la declaración de renta, sino se hacen basado en lo que te dice el método de balance. Profesor, entonces usted no solamente ha reconocido, no, yo lo que he hecho es reconocerme el pasivo diferido y ver su aplicación en el tiempo, ¿no? Por eso te dice, la norma 12 te dice, reconócete los activos y los pasivos deducibles o gravables y ve en qué tiempo. Entonces, profesor, ¿usted puede saber en qué tiempo lo va a aplicar? Sí. Yo me reconozco un pasivo diferido en el año 1 y en el año,
Van a pasar 4 años y en los 4 años le voy a dar vuelta a lo que reconocí. Genero control. Determino en qué momento voy a terminar la aplicación, sí. ¿Por qué? Porque como lo controlo a través del saldo, voy a saber en qué momento mi pasivo diferido que me reconocía del año 1, generado por un costo amortizado, debido a un préstamo que lo estoy tratando bajo IFRS 9, esa diferencia temporaria, sé en qué momento lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar en los 3 años posteriores.